¿Para qué? Antes de entrar al pasaje que está ahí en su separador, yo quiero contarles, ayer estaba contando la misma historia, pero hoy quiero contárselas a ustedes. De hecho, sé que ya la conocen. No es un chiste no. Es este pasaje que está en primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el versículo 20 en adelante y ahorita les explico por qué. Pero antes de leerlo, yo le voy a pedir que incline su rostro ahí en su lugar. Señor, en esta tarde te agradecemos por tu presencia. Gracias, Señor, porque es en ti en quien confiamos. Gracias porque es tu palabra la que venimos a escuchar. Y sabemos que hoy nos quieres hablar, Señor. Que nuestro espíritu esté listo para escuchar, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Ministranos, sánanos, instrúyenos, redargúyenos. Haz lo que tú quieras hacer con nosotros. Pero sé tú, Señor. Sé tú el que traiga una convicción a nuestra vida. Sé tú el que nos ministre y nos hable y que nosotros podamos saber que hay grandes cosas para nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Ya lo tienes? 1 Samuel 17, versículo 20. Dice, así que temprano en la mañana. ¿A qué hora? El papá lo había mandado a David para ir con sus hermanos, para que le llevara unos quesos al capitán donde estaban sus hermanos, obviamente para que lo trataran bien, ¿verdad? El papá de David era inteligente, Isaí era inteligente y sabía pues que si se granjeaba al capitán iba a haber un buen trato para los hijos. Y les manda algunas cosas a los hijos para que pues tengan en qué entretenerse mientras estaba la guerra ahí. Dice que David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, estos regalos de los que te hablo. Como Isaí, como el papá de David, le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. No me voy a tener mucho, pero es que esto está chistosísimo. ¿Cómo salían? Imagínate que tú eres un soldado del campamento de Saúl y tienes que formarte. ¿Cómo sales? ¿Cómo dice que salían? ¿Cómo gritarías? Hola, sí, ¿sí? No, dice que salían dando gritos de guerra. ¿Cómo te imaginas un grito de guerra? ¡Ah! ¡Muerte! ¡Muerte! No sé, ¿no? Vi muchas películas de soldados. Dice, poco tiempo después las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente. Ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Imagínate David ahí a un lado, yo creo que estaba buscando dónde estaban los hermanos y ya que los veía, dice que los saludaba. ¿Sí te imaginas así? ¡Ay, mi hermano es un soldado del ejército de Saúl! ¡Guau! Bueno, eso es lo que yo quiero imaginarme. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas en ese momento. David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Quiero que entiendas esto. Ninguno del ejército de Israel se había atrevido a hacerle frente a Goliat.
Entonces, ¿cómo te explicas que cuando se salían a formar, salían gritando? Como si fueran a pelear. ¿No te parece chistoso? ¿Seguimos? ¿O te explico que nosotros a veces hacemos lo mismo? ¡Ah, sí! Y Dios está conmigo. ¡Wow! Sí. Y nada más. Cuando se vienen los cogolazos, aquí nomás de hablador, ¿verdad? Como diría el changuito. Dice, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, ¿a quién? A Goliat. Dice que comenzaron a huir espantados. Pues no, que muy emocionado. Y decían en el versículo 25, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa. Imagínate, iba a ser el yerno del rey. ¿Quién no le entraba? Jóvenes, ¿quién dice yo? Ahí está Dani. Yo creo que Dani sí le entraba. Imagínate ser yerno del rey. Yo creo que no estaban de mal ver las hijas. ¿Por qué? Porque David era guapísimo. Perdón, Saúl. Dice que estaba altísimo. Y yo creo que la esposa tampoco, o alguna de las esposas, creo. ¿Sigues conmigo? Y aquí es donde se empieza a poner bueno. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. ¡Guau! David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío? Y le dicen, le van a dar una esposa, y vuelve a preguntar, y los hermanos de David se enojan con él, y esa historia ya no la sabemos, ¿verdad? Pero dice ahí en el versículo 28, en la parte de abajo, bueno, vamos a leer el 28. Dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Y en el 29 David le contesta algo. Sí, manito, no, pues tienes toda la razón. ¿Sí le dijo eso? Sí, no, como tú digas, ya me voy a cuidar las ovejas, ya vine a dejar lo que me mandó mi papá, ya, tranquilo, ya. ¿Qué le dijo David? Yo no sé cuántos años le llevaba el hermano mayor a David, pero David era un chamaco. ¿Cómo contestaría un chamaco hoy día de 14, 15 años? Igual que contestó David aquí. Le dice, ¿cómo? ¿Qué hice ahora? ¿Qué dice? ¿Qué hice ahora? O sea, siempre me regañas. Si no me regañas por una cosa, me regañas por otra. Y ahora, dice, contestó David, solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo. Él quería estar seguro de lo que se le iba a dar al que se enfrentara a Goliat. Y entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey lo mandó llamar. David no era tonto. David lo único que estaba haciendo era provocar que lo llamara el rey. O es que allá anda uno que anda haciendo preguntas. Versículo 32. ¿Quién tiene 14? 15. ¿Nico? Pero está ocupado. 13 tiene Nico.
pero hay más o menos. Imagínate a David de la edad del Nico. Y entonces dice que viene delante del rey. ¿Y qué le dice? Salve, excelentísimo rey Saúl, toda la gloria y el honor para ti. ¿Sí le dice eso? No, dice que se planta enfrente del rey y le dice, no se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y obviamente Saúl le contesta lo que te imaginas que le podía contestar cualquier otro rey. No seas payaso. No, perdón. No seas ridículo, dice mi versión. Respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Pero, mira, la cosa está bien buena. Hay un hombre de más de 2 metros que está desafiando al ejército de Saúl y nadie le entra. Yo creo que sí había algunos altos, al menos de 1,90, 1,80, pongamos que había. A lo mejor había uno de 2 metros. Saúl más o menos medía eso. O sea, sí había alguno que le podía entrar y ya, pues a como nos vaya, pero tenían miedo. Y entra este muchachito. ¿Cuánto te gusta que medía David? A sus 14, 15, 16 años. A lo mejor era alto, 1,70, 1,60, más o menos. ¿Pero cuánto medía Goliat? Casi 3 metros. Pero aquí es donde viene lo que yo quiero contarte. David nunca se amedrentó. No se amedrentó contra sus hermanos, no se amedrentó al ver el tamaño de Goliat, no se amedrentó a las palabras del rey, no se amedrentó ante nada. Lo que vemos en la Escritura es que David iba seguro de lo que iba a pasar. David insistió, versículo 34, he estado cuidando las ovejas de las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo, rescato el cordero de su boca y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. No, pues si viene el oso, pues le dejo que se lleve la oveja. Hay que se la coma, mejor que me la cobre mi papá y ahí se la pago. ¿Sí dice eso? ¿Cómo actúa David? ¿Qué es lo que pasa en el corazón, en la mente de este joven que había sido ungido como rey de Israel? Que él sabía que había sido ungido como rey de Israel, pero que todavía tenían que pasar muchas cosas. ¿Cómo reacciona este muchacho que amaba a Dios, que conocía a Dios? ¿Cómo reacciona? Como tú y yo deberíamos de reaccionar cada día. ¿Cuál es la manera que reacciona? Sin miedo. ¿Sí? ¿O tú ves miedo aquí en lo... Y entonces dice, lo he hecho con leones y con osos. No dice que lo hizo con un león, no dice que lo hizo con un oso, dice lo he hecho con leones y con osos. Yo no sé si tú has visto un león de frente o un oso, pero yo te voy a decir algo, yo creo que si lo vemos así de frente nos quedamos trabados, nos da la chiripiorca. Estaba escuchando una historia que me contaba, creo que fue Hannah la que me contaba Joyce, me contaba la historia de una mamá que se le viene un oso. Entonces ella se queda quieta pero trae su bebé en los brazos. Y de repente el oso empieza a acercarse y de repente la situación es que el oso le quiere quitar al bebé para comérselo, me imagino. ¿Qué haces? ¿Te echas a correr?
¿El oso corre más que tú? ¿Te subes a un árbol? El oso sabe trepar árboles. ¿Qué haces? Entonces dice que lo único que esta mujer hizo fue que empezó a extenderse, extendió sus brazos. Yo no sé si traía el bebé en un brazo y se extendió y empezó a gruñirle al oso. Y entonces el oso como que se le quedó viendo así como, ay, esta ya se hizo más grande. Porque así es la naturaleza, ¿no? Pero yo quiero decirte, un oso cuando se pone de pie, híjole, esas garras, esos colmillos, de un zarpazo te destroza. Y este jovencito dice, pues yo me he echado 2 que 3 osos. ¿Cierto o no? Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, al grandote, pero baboso. Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. No se metió conmigo, no se metió solamente con el ejército, sino que está desafiando a Dios. Él sabía quién era Dios. ¿Sigues conmigo? El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Y aquí es donde se pone más interesante. Él no confiaba en sus habilidades que tenía. Él tenía habilidades. Él sabía manejar la onda. Él sabía manejar un palo. Porque hasta para matar un animal con un palo se necesitan habilidades. Porque andas matando tú solito con ese palo si no lo sabes utilizar. Si no sabes usar la onda y empiezas a hacerle así y de repente no te fijas y la piedra está aquí y te pegas tú solito en la cabeza y te matas. Parece fácil usar una onda, yo te voy a decir algo, no es tan fácil. Si usar una resortera que nada más le pones la piedra en medio y le jalas, si le sueltas de este lado te va a dar con el palo en la cabeza. ¿Cierto o no? Pero él estaba confiando que el Señor era el que lo iba a rescatar de Goliat, así como lo había hecho de los leones y de los osos. O sea, que él podía ir delante de los leones y de los osos sin temor, porque él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios era el que peleaba por él. ¿Sabes? A veces vamos con miedo porque se nos olvida quién está de nuestro lado. Hablamos de Dios, pero la verdad es que a la hora de los cocolazos se nos olvida quién es Dios, se nos olvida que Él está contigo. Así que Saúl por fin accedió. La verdad no accedió porque le dio confianza a David, accedió porque no había nadie más que le entrara. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. ¿Cuántos tienen al Señor con ustedes? Entonces, ahorita te digo. Versículo 38. Después Saúl le dio a David su propia armadura, ya sabemos, le puso todo lo que él tenía. Imagínate, él estaba grandote, todo le quedaba grande. Y dice que no podía andar con eso, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así es que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas del arroyo y lo metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Lo demás ya te lo sabes. Goliat caminó hacia David, se burló de él y lo maldijo. ¿A quién maldijo? A David. En el nombre de sus dioses. Mira, tú me puedes decir, no, a mí me dicen de cosas y yo tranquilo. Yo te voy a decir algo. No, hay algo que te pega. Siempre. O te enojas, o te da temor, o a lo mejor sientes las palabras como te hieren. Pero la verdad es que las palabras son palabras. Y las palabras tienen autoridad para matar o para dar vida.
Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: ay, mamacita, ya me dio miedo, está re grandote. ¿Sí le dijo así? Le dice: la verdad es que tú, yo creo que estaba así, es que tú vienes contra mí, ¿con qué? Con espada, lanza y jabalina. Diciéndole: yo no vengo con espada, lanza y jabalina, yo no tengo una. De hecho, la mayor parte de los soldados de Saúl ni siquiera tenían una espada. Yo no sé cómo iban a la guerra. El ejército filisteo estaba mejor armado que el ejército de Saúl. Es más, hay un pasaje donde dice que los únicos que tenían espadas eran Saúl y Jonatán, su hijo. O sea que los otros iban con azadones, iban con palos, iban con lo que encontraron. Pues por eso no le entraban contra Goliat también. David estaba en la misma condición, iba con un palo, iba con una honda, llevaba 5 piedras. Luego veremos en otra ocasión por qué iba con 5 piedras. Aquí hay muchos historiadores que dicen que cuando él llegó en el valle por arriba, dice que no estaba solamente Goliat como gigante, dice que había 5 gigantes, entre hermanos y primos de él. Y muchos historiadores dicen que David agarró 5 piedras porque sabía que si mataba a Goliat, o en el momento que matara a Goliat, se le iban a venir los otros 4. Y entonces traía aparte 4 piedras para cada uno, una para cada uno. Eso es lo que dicen los historiadores. La verdad es que se echaron a correr todos. David no reacciona con temor ante la situación que está pasando. David reacciona, entre comillas, por decirlo de alguna manera, no fanfarroneando, pero sí hablando de una manera pareciera fanfarrona, ¿no? Porque le dice: tú vienes contra mí con espada, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Aparte de decirle que lo va a matar, dice que él va a echar a todo su ejército que trae atrás, se lo va a dar a los animales salvajes. Imagínate qué pantalones de este David. Pero yo no veo una pizca de temor en él. ¿Qué hacía que David no tuviera temor ante la situación que tenía enfrente? Ante la situación del ejército que tenía atrás, que estaba temeroso, ante la situación del gigante que estaba delante de él, ante la situación de un ejército que estaba mejor armado. ¿Tú no crees que David se dio cuenta de todo eso? Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Sabes? A veces le entramos aún con miedo, ¿eh? Todavía nos tiemblan las rodillas y, ay, sí, está bien, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues ya, si me voy, pues ya me voy contigo. ¿Sabes qué es lo que te da en el momento de la batalla? Una situación de lucidez, una situación de que puedes determinar qué es lo que vas a hacer. Entrarle sin miedo. Si le entras con miedo, no sabes qué hacer. Te paniqueas. Alguna gente se paralizan del temor. Una vez iba corriendo con mis amiguitos en la colonia donde vivían mis abuelos, y yo iba corriendo y de repente, tonto de mí, me cruzo la calle y ni siquiera me asomo.
O al menos creo que me asomé para un lado, pero nunca me asomé para el otro, y era una calle de doble circulación. Y entonces yo voy corriendo y de repente ya veo un carro que viene acá. Y mis papás ni en cuenta. Y entonces llegó un momento en que me paré, me paralicé, me bloqueé, y el coche nada más rechinó sus llantas, me alcanzó a rozar aquí. Y yo, pero no pude hacer otra cosa por el temor. ¿Sigues conmigo? Primera de Corintios 12:31. ¿Ya lo tienes? Yo no. ¿Qué es lo que te dije acerca de David? Que tenía talentos. ¿Sí? ¿Qué sabía hacer? Bueno, sabía cuidar una oveja. Yo creo que si nos ponen a cuidar ovejas, nosotros no sabríamos qué hacer cuando se nos echa a correr. ¿O tú sabrías qué hacer? Mientras correteas a una, las otras se te van. Les avientas al perro que traes, ¿no? Sí, porque hasta para eso necesitas saber manejar a tu mascota que traes como pastor ovejero, o como perro ovejero. ¿Qué otros talentos tenía David? Tocaba el arpa. Se subía a su nube, ¿no? Se le ponía una aureola y empezaba a flotar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Estaba ungido. Cuando cantaba, hasta echaba fuera demonios. Echaba fuera demonios con su música. Así les dice cuando Saúl tenía demonios, bueno, él tenía demonios o tenía espíritus. La Biblia le llama espíritus que había puesto Dios o de parte de Dios. Bueno, Dios había permitido que por ahí un espíritu lo atormentara, pero no era puesto por Dios, era un espíritu del diablo. Y era aplacado, ¿cómo? Cuando tocaba el arpa. ¡Pam, pam! ¿Qué otra virtud tenía David? ¿Mandé? Se volvió un buen estratega. Porque cuando él llegó con Goliat, él ya sabía lo que tenía que hacer. Es más, se lo dijo. ¿No le dijo? Bueno, no le dijo que le iba a dar un rocazo en la cabeza, pero sí le dijo, te voy a cortar la cabeza. ¿Cómo le iba a cortar la cabeza? Él ya había imaginado, en cuanto llegue la piedra a la frente, él se va a caer y entonces yo corro, agarro su espada y le corto la cabeza, la levanto y ya la hicimos. Era un buen estratega porque se convirtió en uno de los generales de Saúl y ganaba las batallas. Pero bueno, ¿estás listo para lo que sigue? ¿Cuál fue el que les dije? El 31, Dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás y va a empezar a hablar del amor. Pero en unos pasajes antes de eso, habla del cuerpo y habla de las partes del cuerpo. En el versículo 22, 1 Corintios 12:22 dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes,
En realidad son las más necesarias y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Pero luego dice, todos ustedes, dile al que está al lado, tú también, en conjunto son el cuerpo de Cristo. ¿Cómo dice que somos? ¿Te sorprenderías si Dios te dijera qué parte del cuerpo eres? Te sorprenderías. Porque a lo mejor eres la uña del dedo gordo del pie. O sea que pareciera que eres menos importante. Pero yo quiero decirte que si duele la uña que se entierra en la carne, en el dedo gordo del pie, ya estuvo que no saliste. Porque duele horrible y se infecta. El viernes, no me acuerdo si fue este viernes, estaba en una transmisión de la noche de bendiciones que tengo los viernes a las 8, ¿verdad? Lo tenemos. Y entonces me mandan un mensaje y me dicen que si podía, no sé si fue el sábado, pero uno de esos días me habló una niña y me dijo que si podía orar por la muela de su amiga, porque tenía mucho dolor. Mira, a lo mejor es la muela. Mira, yo sé lo que es un dolor de muelas, desde niño. De hecho, ya casi ni tengo muelas en la parte de abajo, más bien ya no tengo muelas, porque me las fueron sacando, porque constantemente tenía dolores de muelas. ¿Y sabes qué? Es horrible. Mi mamá decía que ella prefería un dolor de parto que un dolor de muelas. No sé cómo le dolían las muelas a ella o cómo le dolían los partos. Yo nunca voy a saber lo que es un parto, pero lo único que sé es que ella se asemejaba el dolor de muelas con el dolor del parto. O sea, que para ella era horrible y creo que para cualquiera es horrible. Y entonces hicimos una oración, pero como la amiguita no estaba conectada, pues no supe qué pasó. Dice, todos ustedes, versículo 27, en conjunto son el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿tú eres parte de qué? Tú eres parte del cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. Aquellos que organizan y tienen un trabajo y atienden a muchas iglesias, ya ellos pastorean pastores normalmente. En segundo lugar, los profetas. ¿Qué será ser profeta? Ay, pues bien padre, porque el Señor me habla y me dice, dile esto a él, dile esto a ella y háblale y esto. Pero yo creo que no ha de ser fácil. Cuando le preguntas y le dices, a ver, Señor, dime qué va a pasar con esta situación, y no te contesta. Y dices, Señor, ¿por qué me das para otros todo lo que me piden? Me dicen, tú me hablas y pero yo, aunque no lo creas, es una cosa complicada. En tercer lugar, los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los que enseñan. Como pastores nosotros tenemos que ser maestros también. Pero hay gente que tiene el ministerio de maestro. Y les preguntas y lo saben todo. Y están estudie y estudie y estudie y estudie. Y les encanta leer y les encanta preparar y les encanta enseñar. Luego los que hacen milagros. ¿Cuáles?
los que hacen milagros. ¿A cuántos les gustaría ser de esos que oran por los enfermos y sanan? Estaría padre, ¿verdad? Señor, ahora que el Juanete se acomode en su lugar y que ya no duela. Créeme, para alguien que tiene Juanete, te lo va a agradecer toda su vida. Dice, los que tienen el don de sanidad, ¿a cuántos les gustaría? Los que pueden ayudar a otros, ¿a cuántos les gustaría? No, eso no me gusta. ¿Sabes que eso es uno de los dones más tremendos dentro de la iglesia? Aún más que hacer milagros, aún más que traer sanidades, los que ayudan a otros son una bendición de Dios. Bueno, pues hasta ese es un don. Los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, como David. Los que hablan en idiomas desconocidos. Y luego dice el 29, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagro? ¿Tenemos todos el don de sanidad y tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Alguien me puede decir si trae la versión Reina Valera 60 que dice? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad entonces los dones mejores. ¿Cuáles? Pues los mejores. ¿Cuáles son los mejores? Pues es que el mejor para ti no, a lo mejor no es el mejor para mí. A lo mejor yo quiero ser profeta y profetizar y por las naciones y que me traten bien y que me lleven a los hoteles bonitos y que me honren. Pero a lo mejor tú puedes decir, no, a mí me encanta ayudar a todos. Nadie te va a honrar, o a lo mejor sí. Yo quiero ser apóstol. Pero aquí viene una cosa interesante en la versión Reina Valera 60, dice procurar. ¿Qué entiendes por procurar? Mira, yo te voy a decir lo que entiendo por procurar. Yo quiero ser profeta. Y entonces oigo que va a haber un profeta en tal lugar. ¿Qué hago? Voy a ir y me le voy a pegar a Joyce. ¿Sí o no? Que me diga, que me enseñe. Yo quiero que Dios haga milagros a través de mis manos. ¿Qué hago? No, pues viene el hermano como... A mí me impactó la vida me impacta la vida del pastor Brian, porque la verdad es que él estaba hablando como estoy hablando hoy, muy tranquilo, empezó a enseñar y de repente, que hay alguien que tiene un problema en la cadera aquí. Empezó suavecito, ¿verdad? Yo, pastor, me duele la cadera. Pues pásale. Cuando oró por Jehú, no dijo en el nombre de Jesús, ahora que tu brazo y que tu codo se alinee, ahora, y no le dio un manazo, ¿verdad? O le aventó, o le escupió, no, ¿verdad que no? Bueno, hay algunos que sí lo hacen, cada uno tiene su estilo. Pero él llegó y tú te das cuenta que él ora por los enfermos. Oiga, pastor, ¿puede orar por mí? Yo quiero hacer lo mismo. Híjole. Pero se necesita fe para hacer eso. Pero la Biblia dice que procures. Procura. Pastor, ¿puedo subir una petición a los cuartos de oración? Sí, ¿cuál?
quiero ser profeta, quiero ser maestro, quiero ser esto, quiero tener estos dones, quiero hacer esto que Dios siento que quiero. A lo mejor pueden pasar unos meses, unos años y no pasa nada. Pero yo te voy a decir algo. Desea, anhela y trabaja para tener los dones mejores. Si no fuera así, el apóstol Pablo no lo hubiera enseñado. ¿O no? Porque ¿cómo va a enseñar algo que no es verdad? ¿Para qué lo enseña? ¿Sabes? Hay momentos en los que empiezo a escuchar lenguas. A veces hasta da cosa, ¿no? Cuando hay profetas que empiezan a profetizar y empiezan, calabacita tierna, ¿no? Oh, shamba caramba, oh, bla, 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 y empiezan así, hasta te quedas así, hasta te da escalofríos. Digo, ¡ay! Y hay veces que empiezo a entender lo que están hablando en lenguas. Aquí viene ese don. Es bien padre. La primera vez que lo hice fue cuando fui a predicar, a apoyar a un amigo mío que iba a predicar en Guanajuato, en la ciudad de Irapuato. Entonces yo llegué y pues yo ingenuo de mí, ¿no? Empezaba en el ministerio y llegué con él y él me voltea a ver y me dice, el Señor me dice que yo voy a orar en lenguas y tú vas a interpretar en las lenguas. Y yo así, ¿yo? ¿Sabes qué me pasó? Me paniqué. Estaba preocupado por cómo iba a interpretar esas lenguas. La verdad es que estaba con tanto miedo que cuando oí que empezó a hablar en lenguas, me bloqueé. Pero dentro de mi bloqueo mental, empecé a ver una película, como si me hubieran puesto una pantalla enfrente. Y en la pantalla yo vi un águila que volaba y de repente yo como si tuviera los ojos, como si yo fuera el águila y estuviera viendo con mis ojos, yo veía cómo ella iba por las colonias, yo veía calles y yo veía cómo iba, se sentía bien padre porque pues es como si fuera volando. Y de repente yo veía cómo llegaba a los lugares y empezaba a ver las manifestaciones de Dios y luego yo sabía que esa águila no era yo, era el pastor de la iglesia. ¿Cómo lo supe? No tengo la menor idea. Yo estaba paniqueado. Y entonces, cuando se voltea mi amigo y me dice, y yo, así como, empieza a interpretar, y yo, ¿qué digo? Y entonces él vio mi cara y dice, no te preocupes, el Señor me ha dado la interpretación. Y yo dije, uff, ¿quieres saber cuál era la interpretación? Pastor, se refiere al pastor de ahí, Dios te ha levantado sobre esta ciudad como un águila. Y yo dije, espérame, yo también vi eso. Y vas a sobrevolar, le dice, yo te veo sobrevolar esta colonia y tú vas a alcanzar a muchos y los milagros de Dios van a fluir a través de ti. Y yo dije, yo también vi eso. Y entendí que en verdad, en ese día, Dios me había dado la interpretación de las lenguas de esta persona. Desde ese momento se quedó conmigo. Han orado muchas veces en lenguas por mí. Y en las veces que lo han hecho, yo he visto lo que están hablando en las lenguas. Es algo de parte de Dios. Y es algo espectacular
Pero quiero decirte algo. Tú tienes dones extraordinarios. El problema es que no te has tomado el tiempo para descubrirlos. Y si en algún momento tú te has parado pensando que te gustaría tener dones, te voy a decir algo. Si ya los tienes, qué bueno. Pero si no, tú sientes que no, ¿qué dice el apóstol Pablo? Procura los dones mejores, o al menos aquellos dones que te gustaría. Ay, pastor, pero es que todos queremos ser profeta. No, yo no creo que todos quieran ser profeta. Hay algunos que les gusta la enseñanza, les digo, hay algunos que les gusta, que les gustaría orar por los enfermos y que estos sanen, que son los dones que normalmente acompañan a un evangelista. ¿Quieres ver estos dones? Salte a la calle. En verdad, o sea, te lo digo sinceramente, salte a la calle, compártele al de la tienda y pregúntale si tiene algo por lo que le gustaría orar, si tiene alguna enfermedad. Y te digo algo, ora. Vete a los hospitales, ponte afuera de los hospitales. Si te da miedo el COVID, no vayas. Pero si no te importa eso, ponte tu cubrebocas, te llevas tu botecito de gel y empieza a preguntarle a la gente que está afuera, ¿y usted qué, por qué está aquí? No, es que tengo a mi hijo que tuvo un accidente. ¿Me deja orar por él? Al menos desde aquí, porque no creo que te dejen entrar. Ahorita no. Pero si no lo haces así, si no lo procuras, porque eso es procurar, ¿cómo vas a ver lo que quieres en tu vida? ¿Cómo? A veces nada más te quedas con el deseo. Sobreponte al miedo, apiéntate sin miedo. Así como como David. Aviéntate. Dios te va a respaldar. Pero ve creyendo que Dios te va a respaldar. ¿Cómo? Dios va conmigo. ¿Qué? Dios sigue conmigo. Dios salió conmigo de la casa y hasta ahorita me sigue acompañando. Lo único que quiere es que lo haga, que lo procure el don. Pastor, pero es que yo no soy poca cosa. Te sorprenderías de todos los hombres y mujeres de Dios que son usados por el Señor o que han sido usados por el Señor y cómo se tenían ellos. ¿En qué concepto se tenían ellos? Y sin embargo Dios los utiliza. ¿Cuántos lo creen? Procura, dile al que está al lado, procura los dones mejores. ¿Qué es procurar? Voy a orar. Y voy a orar. Y voy a orar. Te digo algo, te la puedes pasar orando toda la vida. Ora y actúa. Ora y hazlo. A mí me gusta que la gente viva, disfrute lo que yo disfruto, el conocer de Dios. Compártele. Ay, y si me mandan a volar, compártele. ¿Qué es lo peor? Si es que te mande a volar. No es cierto, eso no es lo peor. Termino. Había un hombre que invitó a un amigo porque le quería compartir el evangelio. Y entonces lo invitó a un restaurante. Y entonces estaban en la mesa y dice que él lo llevó desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Le contó la Biblia. Imagínate, para contarle la Biblia pues se tardó un montón. Y entonces le dice el amigo, no, ya no necesito eso. Yo estoy bien.
Y entonces dice que él estaba frustrado, el otro amigo, y se paró y le dice, voy al baño, ahorita vengo. Y entonces se fue al baño, se metió ahí a uno de los cubículos y dice que se sentó. ¿Cuántos se ha sentado en la taza del baño cuando no tienen nada que hacer y para platicar, ¿no? Consigo mismos. Señor, ya lo llevé desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya le leí la Biblia, le conté historias y me dice que no necesita. Convéncelo, por favor. Convéncelo. Convéncelo. Yo no lo puedo convencer, tú convéncelo porque tú eres Dios. Espíritu Santo, háblale. Y dice que se desahogó delante de Dios y se paró y ya llegó. Y dice que cuando llegó a donde estaba la mesa, el amigo estaba llorando. Y él dice, ¿qué te pasó? ¿Ya te pasaron la cuenta o qué? Y él le dice, no sé. Pero desde que te fuiste, después de un ratito que te fuiste, yo empecé a sentir un dolor en el pecho. Y empecé a tener unas ganas de llorar. ¿Qué tengo que hacer para que tu Dios entre a mi vida? Y él se quedó así. ¡Oh, wow! Señor, eres mejor que yo evangelizando, obvio. Y lo llevó a Cristo. Esas son las herramientas que tú tienes. Tú comparte. Tú ora por los enfermos. A lo mejor tú no tienes los dones de sanidad. Tú ora por los enfermos. Ora por los que están lastimados en su corazón. Al final, el que hace el trabajo es Dios, no eres tú. No somos nosotros, no somos tan buenos como para hacer el trabajo de Dios. Tú solamente hazlo. Y te vas a sorprender. Pero hazlo. Procura. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, ¿en qué te puedo ayudar? No, pues si me puedes regalar unos 2 litros de leche, te lo agradezco. Ah, sí, vamos. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho. 2 litros de leche para alguien pueden ser la vida o la muerte de sus hijos. A lo mejor estoy exagerando, pero a ver, dile a tu hijo que no tienes leche para darle y no tienes dinero para comprar. Ya fuiste a ver si te fían en la tienda y ahora no te fían. ¿Qué haces? Señor, ¿me regalas 2 litros de leche? Por favor. Y Dios te manda a ti a llevarle los 2 litros de leche. Ay, me sobraron 45 pesos. Voy a comprar 2 litros de leche. Luego te preguntas, ¿y para qué? Yo no me voy a tomar 2 litros de leche, a no ser que compre arroz y me hago un arroz con leche y una lechera y delicioso. Pero no tengo ganas de arroz con leche. Y ahí vas con tus 2 litros sintiéndote así como, ay, qué raro. Y de repente el Señor te pone a alguien enfrente de ti y te dice, dáselos. Un vaso de agua. O un vaso con agua, porque si fuera un vaso de agua sería un vaso de hielo. Un vaso con agua. Hay gente que está tan afligida que lo único que necesita de parte tuya es que ores, que le consueles. Luego les preguntas, ¿cómo estás? Bien, bien. Y ya entre la plática le sueltas una palabra y empieza a llorar. Y te quedas así como, ahora, pues no que estabas bien. No estaba bien. Lo que pasa es que había orgullo y no quería soltarte esa situación que le estaba acabando.
Y de repente hay veces que ni siquiera le preguntas si está bien. Oye, ¿me das permiso de orar por ti? Señor, consuélale. Y ¡pum! Pero ¿qué tienes que hacer? Pastora, ¿qué tiene que hacer? Según el apóstol Pablo, procura. La manera de procurar es métete en medio de la situación. Si no pasa nada en ese momento, va a pasar algo en algún otro momento, pero tú hazlo. Ora, sí, ora, dile, Señor, yo quiero, anhelo orar por los enfermos y que estos sanen. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame. Señor, quiero dar palabras de profecía, pero que seas tú. ¿Qué hago? Y cállate y escucha. Porque a veces, decía la pastora, tenemos un monólogo. Ay, Señor, sí, muchas gracias por los alimentos y muchas gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y el Señor, espérame, te quiero decir algo. Sí, Señor Padre, venga tu reino, hagas tu voluntad. Espérate, te quiero decir algo. Así como en el cielo, aquí en la tierra. En pocas palabras, Dios te está diciendo, cállate, te quiero hablar. Pero a veces por estar hable y llorando y quejándonos y, ay Señor, ¿por qué? Y Dios te voy a decir por qué, pero cállate. Pero como no nos callamos, pues Dios ya te lo dije, pero pues como estuviste hable y hable, no entendiste lo que yo quería decirte y yo tenía la solución para tu problema, pero no me dejaste hablar. Es bien fácil, en verdad. Ora, siéntate ahí en tu cama, ahí donde estás, y mantén unos 5, 10, 15, 20 minutos de silencio. Y de repente vas a escuchar una palabra, o vas a escuchar varias palabras, o de repente va a venir una imagen, porque a veces esperamos que Dios nos hable audiblemente, hijo, hija, y tú, ándale. Y lo más seguro es que reaccionas como Samuel. Dime, Eli, yo no te hablé. Ah, bueno, vete a dormir. Ok. Samuel, ¿qué pasó, Eli? Dime, ¿en qué quieres que haga? Yo no te hablé, vete a dormir. Samuel. Dime, Eli, ¿qué es lo que quieres que haga? No, espérate. Si vuelves a escuchar eso, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. Se va a dormir. Samuel, ay, aquí estoy, Señor. Háblame, tu siervo escucha. Y le empieza a soltar todo. Lo hizo con Elí, lo hace contigo, eso te lo aseguro. Lo hace con Elías, lo va a hacer contigo. Lo hace con ¿cómo se llama? Con Eliseo, lo va a hacer contigo. Pero también hay que ser inteligentes, tiene que ser una plática de allá para acá. Pero si no aprendemos a escuchar, entonces nada más va a ser, ay Señor, ¿por qué no me contestas? Ay, ya te hablé, ya te dije y nada, no pasa nada. Pues no va a pasar nada, porque no te callas. Pero es parte de lo que Dios te ha dado. Ponte de pie un momento. Procura los dones mejores. Sí, óralo, pero no solamente lo ores. Actúa como si ya tuvieras los dones. Yo quiero enseñar la palabra. Pues agárrate a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá. Enséñale la palabra. Oye, ¿te puedo contar una historia que está en la Biblia? No, de todas maneras te la voy a contar. ¿A poco no funcionan así las cosas? Yo luego veo con mis hijas que me hablan, papá,
papi, papi, papi. Y yo, papi, papi. ¿Por qué no me contestas? Te estoy contestando. ¿Qué pasó? Ya se me olvidó. Funciona con Dios también. Papá, ¿qué pasó? Papá, háblame. Está bien, ¿qué quieres saber? Funciona con Dios. Pero a veces tratamos a Dios tan diferente como cuando tratamos a una persona. No, Dios también te habla, Dios te escucha, Dios te ayuda. Ay, no es que soy tan insignificante. No, pues si sigues diciendo que eres tan insignificante, si Dios le habla a alguien que es un siervo increíble, un pastor, un profeta, te va a hablar a ti, porque el pastor y profeta también empezaron como tú y como yo. O sea, aquí no es una garantía el que seas grande. Ellos para llegar a lo que están tuvieron que empezar desde abajo. No hay comienzos grandes, los comienzos son pequeños, pero conforme van caminando, van creciendo. ¿Vale? Señor, en esta tarde te agradecemos por esta palabra. Señor, aún tenemos tanto que aprender, pero que lo que aprendemos, Señor, lo podamos hacer, poner en práctica, lo podamos creer, lo podamos utilizar. Señor, hay tantas cosas que nos gustaría hacer, hay tantos dones que nos gustaría utilizar, pero la verdad, Señor, es que lo que más necesitamos es que tú seas el que nos hable, el que nos instruya, Señor, y que podamos, Señor, entender lo poco para caminar en lo mucho. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola a ti que nos estás viendo. Seguramente si tú estás viendo estos videos es porque tú nos estás sintonizando desde la plataforma de Facebook, Instagram o YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte lo más importante de estos videos y estas prédicas. Creo que esto es el motivo por el cual tú estás aquí y nos estás viendo. Quiero leerte en Efesios 2:8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si tú estás en casa o has tenido un año difícil, creo que ha sido un año difícil para todos. Este es un nuevo año. Esto es una nueva promesa. Y Jesús no solamente te regala la vida eterna, también quiere que tú vivas y goces de sus dones y sus regalos cuando estás en vida. Si tú no conoces de Cristo, quiero decirte que Dios mandó a su único Hijo para que Él diera la vida por ti y fueras libre de todos tus pecados. Todos nos equivocamos, pero el día de hoy Jesús te ofrece una nueva promesa y una nueva redención. Si tú estás seguro y quieres tomar la determinación de que Él es el Señor de tu vida, quieres aceptarle y dejarlo entrar a tu vida, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú estás conmigo y lo has estado todo el tiempo. Te pido que el día de hoy tú entres a mi vida. Yo declaro que tú eres el Señor y el Salvador de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y todo aquello que haya cometido que haya dañado mi relación contigo. Hoy decido aceptarte, decido dejarte entrar y te pido que tú obres en mí, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos gozamos contigo porque es una fiesta. Sabemos que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú estarás con Él eternamente. No te preocupes por nada más. Te invito a que si tú quieres
mensajearnos o tienes alguna duda, tú escribas por nuestras redes sociales, nos mandes mensajes directos y nosotros vamos a estar para guiarte y apoyarte en este camino que has decidido seguir. Te mandamos un abrazo y te amamos. Gracias.